Ahora, Futuro, México y el mundo. Un espacio en el que se investiga, analiza, dialoga y se prospecta con especialistas de todas las disciplinas y avanzadas sobre las oportunidades y retos para nuestro país. Hoy, una entrevista de controversia con el conductor de este programa, Enrique de la Madrid, colega de nuestro ADN 40. En contraste, esta noche diremos mucho gusto a Muriel E., actriz, fashionista, animalista, ecologista y una entusiasta de las redes sociales. Actualmente protagoniza la obra El día terminará como empezó en el Foro Lucerna. Mucho gusto igualmente a Yoka, compositor, cantante, productor y multiinstrumentista. Sexy Lady es su más reciente disco. Y mucho gusto diremos también a Carmina Zamorano, abogada y empresaria. Lidera una decena de proyectos, la mayoría enfocados a apoyar a latinos en Estados Unidos. Al final compartiremos algunos tips de libros y música en Ver, Oír y No Callar. ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros. Gracias por su presencia y compañía esta noche, pero sobre todo por su confianza en este espacio. Muy buenas noches, mi querido Sergio. Ricardo, gracias. Y buenas noches también a todos ustedes. Esta es ya nuestra emisión número 203. Así que no le cambien, que ya estamos de vuelta. El ratón Macías. Originario de esta Ciudad de México, Enrique de la Madrid es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con una maestría en Administración Pública en la prestigiosísima Escuela de Gobierno John F. Kennedy, en la también prestigiosa Universidad de Harvard. Ha sido diputado federal, director general de Financiera Rural, ahí fue cuando lo conocí, director de Relaciones Institucionales y Comunicación para México y América Latina de HSBC, presidente ejecutivo del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo y director general del Banco Nacional de Comercio Exterior. Su más reciente cargo en el sector público fue el de secretario de Turismo de agosto de 2015 a noviembre de 2018, periodo durante el cual México regresó al top 10 de los países más visitados en el mundo, al escalar hasta la 7ª posición. Es autor del libro México en la generación del desarrollo. Ha sido articulista de periódicos como Reforma y Milenio y actualmente escribe en El Universal. Y ahora, en una nueva faceta de su trayectoria profesional, conduce el programa Ahora Futuro, México y el mundo, los lunes por este mismo espacio ADN 40. Muchas gracias, Enrique. Ahora de colega. Ricardo, gracias por la oportunidad. Gracias por tu presencia. No, gracias al contrario, y siempre me han hecho el favor de invitarme y ahora... No, ahora en otra personalidad. ¿Cuesta trabajo pasar de ser funcionario público, estarte cuidando siempre, a pasar a un programa en el que pues el compromiso es expresar tus puntos de vista, expresar posiciones? A ver, yo he tenido la oportunidad ya en el pasado también de pasar de lo público a lo privado, y eso yo creo que me ha ayudado a que mi adaptación sea más rápida. Y además soy un absoluto creyente en los medios de comunicación. Creo que lo que no se comunica no existe. Y bueno, lo he venido haciendo desde hace tiempo, escribiendo en programas de radio, pero sin duda va a ser la primera vez que es en un programa de televisión, pues que sí es un compromiso mucho mayor. Pero platicaba yo que son los tiempos de hablar, son los tiempos de alzar la voz, son los tiempos de ser asertivo, son los tiempos de decir las cosas, aunque también voy a matizar. A veces que la gente me dice en Twitter, oye, ¿y por qué ahora? Como si me desacreditaran diciendo, ¿y por qué ahora hablas? Y yo más bien mi respuesta es, pues porque ahora se fijan. O sea, siempre he hablado, pero en general, pues ahora se fijan un poco más. Ahora, ¿hablar del futuro es evadir el presente? No, yo creo que es otra manera de referirse al presente y ponerlo en perspectiva. Porque lo que yo trato de hacer es, por un lado, soy un convencido de que no estamos viviendo solamente épocas de cambio, sino que realmente estamos viviendo un cambio de época. Así como en el pasado, no sé, la revolución industrial y que si la aparición del vapor y luego la aparición de la electricidad,
Hoy en día es la aparición del mundo digital, del Internet, y de cómo se está generando toda una economía nueva, moderna, a partir del Internet. Por ejemplo, hoy en día tienes, digo, ya es trillado, pero así es, tienes a la empresa de las más grandes de transporte del mundo, Uber, y no es dueño de ningún solo coche. O, por ejemplo, tienes a una de las empresas de contenidos más importantes, Facebook, y no produce ningún contenido. Y esas empresas, si las ve uno en tamaño, en Amazon, las ve uno en tamaño, en valor, hoy en día están por arriba de una petrolera o están arriba de una empresa automotriz. O Ese es el si me tamaño apuras, del mundo. por encima de decenas de presupuestos de países del mundo. Así juntos. 30 o 40 países en su presupuesto anual no alcanzan el valor que tiene o lo que maneja cada año Facebook. Son unas cosas enormes, pero eso es el mundo en el que hoy vivimos, en el que ya estamos, y es el mundo del futuro. La famosa, el concepto de la cuarta, realmente la primera cuarta fue la cuarta revolución industrial, que es donde hemos coincidido en temas de Davos, Ese ¿no? es el concepto de Klaus Schwab, precisamente. Así es, estamos en esa cuarta, y creo que es una buena manera de reflexionar y creo de comentar pues, con el público, con los mexicanos, que en esa nos encontramos. Ahora, Y que nos podrá ir muy bien al que se sube, y creo que le puede ir fatalmente mal al que no se logra incorporar esta nueva que no economía. entienda estamos las viendo nuevas reglas. al futuro como país, estamos viendo los grandes temas, es decir, qué va a pasar con nuestros recursos naturales, cuáles son las tendencias que debe llevar nuestra educación. Vamos, pensando de 20 años para adelante, no ahorita y planes sexenales, etcétera. ¿Estamos viendo hacia el futuro? Yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que no estamos viendo al futuro, y hay quienes incluso hasta nos están vendiendo como algo nuevo, algo que es muy viejo, ¿no? Por ejemplo, un tema así, el que agarremos. El tema, por ejemplo, de una nueva refinería. Ahora que me he metido más al tema y cada vez más consciente del cambio climático, de los enormes retos, dice Jeffrey Sachs en un libro de desarrollo que no hay un tema más complejo y más peligroso que hoy enfrenta a la humanidad que el cambio climático, más peligroso que incluso una guerra nuclear. Y tenemos conciencia de eso, claramente, muchos o la mayoría, no. Y entonces a mí me parece que lo estamos viviendo en el día a día. En lugar de hablar del nuevo sistema educativo, de las energías renovables, de cómo nos vamos a transportar, en lugar de hablar del reto de la mecanización y la automatización y los empleos que no se van a generar, no, estamos entrampados o en el presente o nos quieren a veces algunos llevar al pasado como solución de los problemas actuales. Yo creo que es un poco lo que pretende el programa, traer a la reflexión qué está pasando en el mundo, dónde están las economías desarrolladas, qué están haciendo, e implícitamente preguntarnos, ¿y México lo estamos haciendo o no estamos haciendo eso? Enrique, tu padre fue presidente de México y yo lo conocí cuando era presidente. Tuve una serie de conversaciones y entrevistas con él posteriormente. Ahora se dice que fue el iniciador del neoliberalismo y en alguna ocasión me dijo, yo para nada, yo soy nacionalista revolucionario y si hice algunos cambios era porque me obligaron las circunstancias, porque ya no teníamos dinero. Cuéntanos un poco cómo cambió el país en ese momento. Bueno, tú evidentemente tuviste un contacto más estrecho con tu padre que yo. Pero me gustaría conocer. Aunque eras un poquito más joven. Bueno, pero suficientemente adulto para entender, 20 años, cuando empezó la presidencia del país, salí de 26. Cuando dijo mi papá eso, tenía toda la razón. Él me lo dijo, yo soy nacionalista revolucionario. Yo no soy ni neoliberal ni liberal. Absolutamente. Sí. Incluso en su campaña, sí, uno de los conceptos es el nacionalismo revolucionario, ¿no? A ver, es un grupo de mexicanos de los que él formó parte, en donde efectivamente todavía le daban un peso específico muy fuerte al papel del Estado, como un Estado rector. Él en eso creía, en que el Estado tenía que tener una posición rectora, ¿no? Una fuerte participación en los asuntos del país y sobre todo de la economía. Pero a él también le tocó vivir un país que con esa visión quebró, ¿no? Quebró. O sea, tenías, la apuesta yo como lo explico es... A él le tocó recoger todos los escombros. Sí, porque es muy bonito pensar que vas a poder, pero la cosa es si salen o no las cuentas. Le apostaron al petróleo, y por eso yo lo vuelvo a poner como tema. Le apostaron al petróleo porque los precios del petróleo estaban altísimos y México tuvo la buena suerte de que encontró petróleo, unos yacimientos extraordinarios. Se endeudaron. Hicimos algunos programas en campaña sobre esos temas. Sí, se endeudaron con el mundo porque era una apuesta que parecía razonable generar una industria petrolera. Pero cuando los precios del petróleo cayeron y las tasas de interés subieron, el país quebró.
Y es donde yo creo, con todo respeto, que yo le reconozco a él y a su generación la inteligencia, que es, esto es en lo que yo creo, pero esto es lo que yo puedo. Y es que llegaron a generar entonces un Estado más compacto, vendieron muchas de las paraestatales que perdían. Había 1,155 paraestatales, todas perdían dinero. Oye, el otro día en una entrevista Casi todas. que le vi a Silva Herzog, en la broma dijo, hasta cabarets teníamos y eran los únicos que perdían en el mundo, ¿no? O sea, como ya diciendo, se nos pasó. Entonces, sí hubo un cambio de modelo. Y además, en ese entonces México se incorporó al mundo porque estaba relativamente aislado, no se había incorporado al GATT. O sea, sí fue un cambio de modelo. López Portillo consideró la posibilidad de integrarse al GATT y rechazó la posibilidad. Tu padre tomó la decisión de que no había más opción que integrarse al GATT y comerciar. Entonces, nomás una mención. Esto del neoliberalismo, también hay que ver las cosas, y por eso hablo de esto en el programa. Fue una tendencia mundial de hacer un Estado más pequeño porque el Estado obeso no estaba siendo la solución. Hoy en día estamos volviendo a ver una época en donde volvemos a repensar nuestro modelo, pero estoy seguro que no es para regresar a una visión estatista, ¿no? Pero sí para generar un país más incluyente, un modelo capitalista más compasivo. Sí estamos en una época de generar un nuevo modelo hacia adelante, pero que no nos vendan que el pasado es la novedad. Una pregunta final, esotérico-filosófica. ¿Está padre el programa? Está muy padre. Está muy ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué días? Está haciendo los lunes a las 11:45 de la noche en ADN 40. Y creo es un programa corto, son 15 minutos, Sí. pero creo que se arrojan suficientes ideas a la reflexión e invitarnos, que dependerá de nosotros, construir nuestro Ahí te futuro. estaremos viendo. No, Ya gracias por la sabes, oportunidad y como gracias. siempre es un placer estar con Desde ustedes. hace algún tiempo, con mucho No, cariño y afecto, ya lo sabes. Gracias, Ricardo. Enrique, Gracias. y nosotros pues seguimos. Llegamos a esta sección. ¿Sabes que me da tanto gusto? Una vez cada 15 días que nos toca mucho gusto. Sí. Me da mucho gusto. Sí, te da mucho gusto conocer personas que tienen tantas cosas que decir y además personalidades importantes. Sí, yo quería conocer a Muriel E. Muriel, porque- vente, Muriel, pásale. Wow, mira. Muchísimo gusto. Mira, y además, guapísima, Muchísimo. perdón, son 2 besos. Ten cuidado, ten cuidado. Sí. Te dije que es un cuate es muy peligroso. Véngase, muchísimo Yoka, gusto. vente. Es mi brother Yoka. ¿De verdad es tu brother? Sí. ¿Y cómo le Mucho haces, gusto. Yoka, para llevarte bien con Ricardo? Es muy fácil. Oye, Ah, sí. y Carmina Zamorano, gusto. que es Mucho una gusto, mucho hiperstar. Aquí, mira, en su mero mole. ¿Qué tal? Del señor Guapísima. Sarmiento. Es como, tal? ¿no eres Carmina, pariente de Carmina Burana? guapísima. Descendiente, hola, Oye, ¿qué tal? pero más Mucho gusto. exitosísima. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que ya estás. Mucho Ya. gusto. ¿Cuántos miles de millones de dólares llevas ya acumulados en tu cuenta? Siéntese, por favor. Gracias. ¿Eh? Para ayudar bastantes. Ojalá y podamos ¿Cómo platicar te mucho. dio desde que lavabas vidrios, para que veas que te tengo bien ¿En serio? checadita, Sí. que lavabas los vidrios en el establecimiento de tu mamá, De mi madre. hasta llegar a convertirte en una empresaria que cuántas entrevistas estaba viendo Sí. en Forbes, en todas las revistas más importantes financieras de Del Estados mundo, Unidos, sí. y te reconocen ya como una hiperarchiempresaria. Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que la vena empresarial la traes, ¿no? O sea, es algo que todos queremos, ¿no? Este factor de éxito y así. Pero sí, mi mamá siempre fue una persona muy exigente. Mis papás fueron empresarios los dos. Y Y mi tuvieron mamá buenas y malas rachas. Sí, muy buenas y muy buenas. malas, que eso también es una gran escuela. Y mi mamá desde muy pequeñita me hacía ayudar a hacer inventarios, a En limpiar. Veracruz. En Veracruz, a limpiar la joyería que trabajaba, en donde ella trabajaba, acomodar los broqueles, me acuerdo que era horrible, no sé, esos aretitos de los bebés, y a ponerle las micromaripositas, ya saben, esas bolitas, una cosa espantosa, a envolver regalos, hasta que me pusieron mi primer negocito, me importaron un poco de juguetes que se utilizaban antes de Matamoros, o sea, iban a Matamoros y a Bronzeville, y me traían juguetes y me ponían en la banqueta a vender trenes de Navidad y así. Y ahí empecé los moñitos que ahora se venden en cualquier lado de Hello Kitty y eso. Y ahí me di cuenta del valor del dinero. Y era bien interesante cómo podrías reproducir dinero con algo que nada más puedes hacer tú, el servicio. Entonces entendí que mi padre me decía siempre que yo tenía que trabajar en una empresa, primero, de servicio, como un restaurante o donde pudiera tener contacto con el público, o doblando ropa en una tienda departamental.
Y ahí entendía el orden y la atención al cliente. Y eso es lo que he hecho en mis empresas. Bueno, y en el caso tuyo, ¿cómo haces para traducir estas inquietudes en la música? ¿Qué tanto se mide también el éxito? Está increíble porque fíjate que tan solo el hecho de poder utilizar este discurso, este mensaje o esta herramienta, el vehículo tan maravilloso que es la música, a mí se me hace una bendición, se me hace como increíble. Y poderte dedicar todos los días a hacer eso, a hablar de música, a pensar en música, a pensar cómo le hago para que este mensaje sea digerible y sea además impactante y que como además sea un mantra para mí y para los demás. Entonces, ¿De alguna manera es una venta también? 100%. O sea, Fíjate, ahí está, ya ves. solo, no sé, nosotros manufacturamos, diseñamos el concepto, creamos la música, estoy hablando de mí mismo como artista, pero tenemos que ser también emprendedores, porque ahí está bien padre tu canción, tu disco, pero si no das a conocer tu música, tu mensaje, entonces nadie la va a consumir. ¿Quién es Sexy Lady? Uf. ¿En quién te inspiraste? Está de foto y de antología, porque mírenme. Todas las Sexy Lady. Se parece a la portada del Todas somos sencillo. Sexy Lady. La verdad es que me quiero quedar aquí. Pero Oye, verás, ¿a ti te ayudó a ser bonita para hacer negocios? Claro. Claro, y, sí, ¿verdad? y que la mujer que vea ¿Quién que te decía que no? No, bueno, ¿Quién te hay decía muchas. que no Cuando vamos cuando a dar haces un conferencias business? y a mí me dicen, me invitaron al foro Forbes de mujeres hace un par de Ajá. años. Normalmente yo vivo en un mundo de hombres. Y entonces había en un panel, dice, bueno, es que a ti te ayudaba a ser bonita. Y decía, no, a mí no. Y me acuerdo perfecto, era una actriz. Y entonces venía a Los Ángeles y yo dije, por supuesto que sí te ayuda. O sea, por supuesto que vas a un restaurante y no tienes reservación y vienes con tus clientes y con el hostess y utilizas tu mejor sonrisa. O sea, claro que lo usas. Pues sí, pero claro los que sí, hombres igual. O sea, no es un tema de género. O sea, es un tema de interrumpí. belleza. Estabas incluyendo. Claro Pero, que ayuda. ¿quién es mi sexy lady? Aquí está Sexy Lady. Qué bonito. Es que ellas llenan perfectamente como la descripción y se pasan. En lo Se tuyo exceden. es esencial, en lo tuyo es esencial en el teatro, qué tanto de tu belleza natural y qué tanto de talento, pues. Pues el talento es súper importante en la actuación. Yo creo que no importa, bueno, sí importa obviamente belleza o lo que sea, pero tú demuestras que eres capaz a la hora de estar en el escenario, más en el teatro. Y como productora, porque también soy productora de la obra de teatro en la que estoy, el día terminará como empezó, pues sí ayuda. O sea, la verdad es que es relaciones públicas. Entonces, ¿no? el día terminará como empezó. A mí Así me se espanta mucho el título de ese programa, de esa obra. Te voy a decir por qué. Es que mi día empezó con Ricardo Rocha. Somos competencia en la mañana. Estamos en diferentes estaciones de radio. Así es, pero a ver, cuéntanos un poquito de la El obra. día Sí. terminará como empezó. Es una obra que está en el Foro Lucerna todos los lunes. Habla sobre un joven escritor de 32 años que regresa después de 12 años de no estar en su casa natal. Se fue porque su madre murió y regresa con su familia que no ha visto todo este tiempo para anunciar su muerte por VIH-Sida. Entonces, sí, es una obra fuerte. El escrito es del autor de Jean-Luc Lagarce, un escritor francés, donde Javier Dolan hizo una película también basado en este texto. Yo he visto ya en muchos casos de actrices que están produciendo sus propias obras. ¿Por qué? ¿Es más fácil? ¿Tienes más control? Pues yo soy un poco control freak, a ¿no? ver. Y sí tienes más control y también, pues de alguna ¿También en manera tus relaciones tienes- personales eres control freak? Digo, para que le pregunte a Poquito, algún poquito. novio, esposo u otra pareja. Está insinuando, el señor está haciendo un truco, está insinuando, está viendo a ver si mete hilo para sacar una... A ver, de ustedes, Mira, ¿quién es el control freak? No, te quería No, preguntar, te quería preguntar si estás soltera o si tienes novio o marido Estoy exigente. soltera, estoy Ahí está, soltera es de lo que quería momento, saber. pero- Debía yo haber preguntado eso, ¿no? Pero En vez- sí, creo que más retomando la pregunta, Sí, sí. sí eres control freak y sí te da mucho más control el ser tu propia productora, ¿no? Sí, claro, y bueno, ha sido muy demandante, pero... ¿A ti te ha ayudado o te ha complicado o te ha estorbado las relaciones personales para ser tan exitosa en los negocios? Nada. Nada. Lo más mínimo.
¿Eres control Mira, freak? Sí. Sí, definitivamente sí. Pero me rodeo, yo creo que mi mayor talento es rodearme de gente talentosa. O sea, escoger a la gente talentosa. Yo Cuando tú comparto contigo. manejas tantas empresas, o tú en tu obra, o tú o ustedes en su programa, o sea, tienes que rodearte de gente muy capaz. O sea, este equipo que vemos aquí alrededor tienen que ser los mejores para trabajar con ustedes. Son los mejores. ¿No? O sea, a lo mejor no son los mejores para otras personas. Y yo he tenido mucha suerte en la vida. O sea, mi mayor talento es que los presidentes de cada una de mis empresas es gente sumamente preparada, pero no nada más eso. Es gente que se prepara todos los días, que quiere innovar todos los días y que han tenido la suerte de tener los mismos ideales que yo. Entonces, por ejemplo, yo no soy muy creyente de que tienes que tener el mayor ranking de estudios, ¿no? O sea, yo creo que donde tengas el hambre para poder crecer y estudiar y prepararte y tengas la visión, puedes llegar. O sea, Oye, celos de tu pareja por todo el éxito que tienes y por toda la gente capaz de la que te tienes que rodear. no, No. la verdad es que no me ha pasado. Mira, hay 3 cosas que me han preguntado mucho y lo quiero aclarar porque como mujer exitosa hispana en Estados Unidos, Imagínate. siempre, nunca en la vida me han propuesto algo indecente. Yo creo que me han de ver, como tú dices, mi vista es como muy fuerte. O sea, nunca me ha pasado. Nunca he sentido envidia ni celos. La verdad es que no. Carmina, Yoka, Muriel, Gracias. gracias. Ha sido una Gracias. delicia platicar Muchas con gracias. Se ustedes. veían demasiado serios antes, ¿eh? Se veían muy serios. Yo me acuerdo de ustedes. así. Ahorita vas a ver que ya no. Nosotros mejor continuamos. Sí. Todavía me asombro al besar tu piel tan llena de vida y sentir tus manos recorrer mi cuerpo. Todavía me asombro al sentirme vivo y saber que existes para mi fortuna en mi espacio y tiempo. Bueno, estamos viendo y escuchando al inspirado y talentoso cantautor jalisciense Alberto Escobar, compositor de una de las canciones más bellas escritas en las décadas recientes, Coincidir, con música de Raúl Rodríguez. Alberto falleció hace unos días en su natal Guadalajara, donde desarrolló una importantísima carrera como un icónico compositor de la trova latinoamericana. Su reciente partida nos ha dejado una enorme tristeza, sobre todo entre quienes tuvimos la fortuna de conocerlo y compartir con él momentos inolvidables, como el día que nos acompañó en nuestro programa hermano Animal Nocturno y que aquí recordamos. Hasta siempre, mi querido Alberto. Y bueno, ¿Qué traes de libros? Bueno, Sí, yo los traigo libros. este libro que me gustó mucho. Es de José Ramón Cosío, que hasta el año pasado era ministro de la Suprema Corte de Justicia. Lo que me pareció interesante es que son una serie de votos muy importantes en los que él estuvo en contra. Por eso se llama este libro Voto en Contra. Votos, por ejemplo, sobre cómo se define quién es indígena o quién no es indígena y qué derechos tiene en un momento determinado. Votos también sobre el tema de quienes tienen contagio de VIH y que te acordarás, eran expulsados de las Fuerzas Armadas por tener esto. Y bueno, también un voto en contra al respecto de una persona que escribió un poema que se llamaba La patria entre mierda y que pues fue acusado de denostar a los símbolos patrios. José Ramón Cosío Díaz nos dice aquí en este libro por qué habría que haber defendido la libertad de expresión. en una nueva edición revisada y actualizada les recomiendo El continente olvidado, una historia de la nueva América Latina, escrita por Michael Reed, quien es un periodista muy connotado, un gran comentarista en publicaciones tan importantes como The Economist y otras, y bueno, que ha recorrido todo este a veces mal llamado subcontinente o esta América Latina de las venas abiertas a que se han referido grandes escritores. Bueno, una serie de ensayos, la verdad, muy sólidos, apasionantes sobre la América Latina nuestra de todos los días. Pues Ricardo, llegamos al final de este programa, pero los esperamos la próxima semana en lo que será nuestro programa número 204. Hasta entonces, hasta siempre.